Érase una vez un niño que todos los días repetía lo mismo. Mamá, ayer soñé que volaba. ¿Otra vez, hijo mío? Sí, todos los días. Y cuando me despierto siento que aún puedo hacerlo. Solo es un sueño. Juega conmigo hoy, mamá. Mejor mañana, ¿vale? Hoy tengo mucho trabajo. Cada día hablaban madre e hijo de lo mismo y cada día se terminaba sin jugar. Y cada noche volvía el niño a soñar igual. Mamá, sería tan bonito que también pudieras volar. Pero ella no podía, hacía ya mucho que no recordaba sus sueños. Y entonces el niño le hizo una promesa. Mamá, te prometo que esta noche volarás conmigo. Ella se impacientó. Venga, vamos a dormir, que es tarde. Este cuento lo inventé para mi hijo con 8 años. Un día que llegué tarde a casa, llegué con mucho estrés, mucha ira, y terminé gritándole para que corriera como yo lo hago, sin llegar a entender la hermosura que hay en su paso lento. Venga, estudia, venga, lávate, venga, recoge, venga, 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 crece rápido. ¿Cuántas veces se reproducen esas escenas en nuestra vida, estas emociones, y pensamos que nada bueno puede salir de ellas? Intentamos corregirlas con deporte, mindfulness o evadirnos a través de las pantallas. Pero ¿y si en lugar de eso intentáramos convertirlas en un juego o en un cuento? Probad a narrar vuestra ira. Veréis cómo cuesta. Y es que dicen que todo ser humano está dotado para la creatividad al nacer, que todos somos artistas. Pero entonces, ¿qué nos ocurre en ese camino hasta la edad adulta? Pues veréis, Ken Robinson, que es un gurú en materia de creatividad y educación, afirma que las instituciones educativas están matando la creatividad, están fomentando la acumulación de conocimientos, el elevar el coeficiente intelectual, en detrimento del pensamiento divergente, que es la habilidad que sustenta la creatividad, la capacidad para dar múltiples respuestas a una sola pregunta. Este señor hizo muchos experimentos, hizo en escuelas, hizo un estudio longitudinal en el que iban niños de 3 años y les preguntaba cuántas cosas podían hacer con un clip. Pues bien, la media de respuestas era de 200. Cuando volvía a las mismas muestras, 5 años después, el porcentaje de respuestas se veía reducido a la mitad. Y con 13, 14 años, estos niños daban 2, 3 contestaciones. La explicación de todo esto es que nos han enseñado que solo una es la respuesta correcta. En las situaciones en las que no interfiere un adulto, el niño no tiene miedo a equivocarse. El ensayo-error se convierte en parte de su aprendizaje. Pues bien, es un hecho que los niños de hoy en día son menos creativos, porque están dejando de comportarse como niños en edades cada vez más tempranas. Yo quisiera proponeros aquí algunas técnicas muy sencillas para desarrollar ese talento creativo en niños pequeños que ya tienen innato y alargarlo un poco más. Pero para eso vamos a partir de 2 premisas. La primera, atreveros a romper barreras culturales, sociales. Todo esto de los buenos modales, por ejemplo, está muy bien, pero en su justa medida. Les pedimos cosas tan incongruentes como que canten y no hagan ruido, o que jueguen y no se manchen. Les ponemos las botas de lluvia con el impermeable a juego preciosos, los sacamos a la calle y cuando van al parque, no se te ocurra meterte en los charcos. ¿Y por qué no? Vamos a dejarles ser. No son reproducciones de adultos en miniatura, ni una proyección de nuestros sueños frustrados, son niños. La segunda premisa sería que a medida que exploren el mundo, lo hagamos a su lado. Vamos a aprender a hablar su idioma. Habréis oído hablar a lo mejor del efecto de las neuronas espejo en psicología, según el cual el aprendizaje más potente en los niños se produce por imitación. Esto es muy fuerte entre los pares, entre los iguales, pero aún más si se produce con sus adultos de referencia, nosotros. Dicho esto, algunas técnicas, para empezar, la más sencilla, vamos a fomentar el pensamiento divergente, vamos a hacerles preguntas abiertas. Evitemos la pregunta aburrida de ¿quién inventó la penicilina? Y vamos a cambiarlo por un ¿qué hubiera ocurrido si Alexander Fleming no hubiera inventado la penicilina? Vamos a crear rincones en casa para explorar los 5 sentidos de los niños. Un rincón de soñar en el salón. Desarrollamos la técnica del juego heurístico, que es un recurso que se utiliza mucho en escuelas infantiles, os lo habrán dicho los profes de la Guarde, que hasta los 2 años, 3, les dan objetos de su entorno para que exploren y expriman los 5 sentidos más allá de los simples juguetes. Pues ¿por qué no alargarlo más allá de los 2, 3 años?
¿Quién no se ha encontrado la tienda de campaña en el salón improvisada con sábanas de raso y tu manta de terciopelo favorita? Y el niño que te llama desde dentro, ven mamá, entra. Y tú te acercas con los tacones y dices, ¿entro, no entro? Pues entra, entra gatas y asómate a sus ojos e inventa. Otra sería la cocina. ¿Por qué no dejarles entrar en la cocina? Dejarles que chupen, que huelan, que saboreen, taparles los ojos y mostrarles las especias, que jueguen a inventar, a descubrir qué olor les evoca el curry o la nuez moscada, o que hagan mezclas con puré de patatas y manteca de cacahuete o tinta de calamar, y que hagan dibujos en la encimera de la cocina con eso. Vale, os lo van a dejar todo hecho un asco. Pero ¿y? Las artes. Vamos a explotar las artes, la pintura, la música. Mirad, me ha llamado mucho la atención en el concurso Pinta del Banco este año, el de los Christmas navideños, de las 3 categorías de dibujos, la primera de 4 a 6 años, he contado como de 240 dibujos y a medida que iba subiendo hasta llegar a los 10, 12 años, creo que he encontrado 20, he contado, o un poco menos. ¿Qué está pasando? Vamos a instarles para que pinten, creen, que dibujen sus personajes de cómics favoritos o que retraten una emoción. ¿De qué color pintaríais? El aburrimiento, la ira, la envidia. ¿Por qué no? Durante muchos años he estado llevando cajas de rotuladores, cuadernos a mis hijos a todos lados y cuando estábamos en un restaurante y se me aburrían, en vez de darles el móvil, les daba colores para pintar y vale, era la friki del grupo. Pero esto funciona y no es que pretenda que sean pintores o músicos. Mis hijos van a ser banqueros, al menos eso dicen. No, pero más allá de todo el tema de la enseñanza reglada, las clases de solfeo, la pintura, está muy bien, pero si no se ha desarrollado precozmente desde la cuna. Los cuentos. Einstein decía, si quieres que tu hijo sea inteligente, cuéntale un cuento. Si quieres que sea más inteligente, cuéntale un cuento todos los días. Sé que es agotador que llegáis a casa a las 1000 y el niño te dice, papá, cuéntame un cuento. Y tú, pero le llevas Pedro y el Lobo y se lo cuentas por enésima vez y en la segunda página acabas roncando a su lado en la cama antes que él. Qué poco se conoce el cuento inventado. Atreveros a inventar cuentos e instarles a inventarlos. El poder de creación de imágenes mentales es mucho más elevado. Se crea comunicación, complicidad adulto-niño. La fantasía campa a sus anchas. Además, favorece la concentración. Es terapéutico, además, porque si sois capaces de introducirles personajes de su día a día en ese cuento, los niños se van a ver reflejados y al final de la historia os van a terminar diciendo qué les preocupa, cómo se sienten. Durante mucho tiempo mis alumnos me pedían, profe, cuéntame un cuento inventado. Y años después mis hijos. Y el día que le llevé a mi hijo Enséñame a volar, no quise aderezárselo con óboros y princesas, sino mostrarle un poco de mi realidad, de mi día a día. Y curiosamente se convirtió en uno de sus favoritos y no sé, será porque me dejé el corazón en él. Mamá, te prometo que esta noche volarás conmigo. Venga a dormir, que es tarde. El niño se durmió enseguida, apretando con fuerza el deseo en su pecho, forzando a la noche a traerle el sueño perfecto donde pudiera entrar con su mamá y volar toda la noche. La mamá, sin embargo, tardó un rato más. Sus días eran más largos, sus noches más cortas. Aún tenía que preparar informes a presentar en la oficina, dar de comer al gato, regar las plantas. Cuando entró en el sueño todavía tenía el ratón en una mano, la plancha en la otra, el móvil en la oreja con la cabeza torcida y la cara de velocidad todavía puesta. Y algo le tocó arriba. Ven mamá, vuela conmigo, no sé hacerlo, yo te enseñaré. Y la mamá dejó caer el peso que tenía en sus manos y voló con él toda la noche y sintió que aquello lo había vivido antes, hacía muchos años de niña, y recuperó aquella alegría. Al despertar pensó, qué bonito que sueño, mucho que hacer hoy. Pero al retirar las sábanas encontró restos de nube pegadas en sus dedos. Y cuando fue a la habitación del niño aún dormía, con la sonrisa puesta, pero le dejó dormir. Debía guardar fuerzas para jugar con ella esa misma tarde, la vida entera. Atreveros a volar y no os empeñéis en hacerlos mayores antes de tiempo, solo ayudadles a ser grandes y ser grandes para ellos. Gracias.